los siga bendiciendo. De nuevo aquí en este tiempo que nos da Dios para hablar de su palabra, hablar de Él, de sus misericordias. Y le damos la gloria y la honra al Señor porque Él es el que nos da fuerzas, Él nos da la sabiduría, Él nos da la palabra, Él nos ministra primero. Y de ahí en adelante viene una gran bendición de Dios. Nuestras vidas cambian. En fin, muchas cosas. Es un honor para nosotros, para mí, el estar aquí para dar esta enseñanza que el Señor nos ha traído el día de hoy. El Señor nos ha traído una palabra muy linda, como todas las palabras que Él nos trae. Una palabra que se llama cerrando ciclos. Y esta palabra me ministró mucho porque definitivamente son cosas que nosotros tenemos que aprender, son cosas que debemos de saber para progresar espiritualmente y para profundizar esa relación que nosotros tenemos con Dios. Es un honor el que el Señor me tenga como instrumento para llevar esta palabra a sus hogares. Espero que sea de bendición para ustedes. Este tema, cerrando ciclos, es un tema que salió a raíz de muchas cosas, muchas experiencias, y no solamente me lo dio a mí, sino que se lo dio a mi esposa, y estuvimos comparando y son cosas totalmente diferentes a pesar de que tiene temas que tienen el mismo tema, tiene el mismo título. Pero así es el Señor, amados. El Señor toma de su palabra para enseñarnos de una manera impresionante. Yo le doy las gracias a Dios por eso. Espero que esta palabra sea bendición para ustedes y debemos de entender de que cuando nosotros escuchamos esta palabra ciclo es porque está muy de moda. Está muy de moda, no, tiene que cerrar ciclos, tiene que cerrar etapas, en fin, una cantidad de cosas. Pero siempre se refiere a lo malo. O sea, hay una mala relación, hay un mal negocio y realmente no es, a pesar de que se puede aplicar en lo malo, también se debe aplicar en lo bueno, pero lo más importante es aplicarlo en general. No porque estés pasando un momento duro, esperar a pasar ese momento para poder cerrar ciclos. No, al contrario, esta enseñanza es para que nosotros identifiquemos cuál es el ciclo que nosotros debemos de cerrar. Lo primero que debemos de entender para poder cerrar un ciclo es entender realmente qué es un ciclo. Dice, si miramos las estaciones del año entenderemos que estos ciclos se repiten. Y ahí estamos hablando de la naturaleza, ¿no? Del ambiente, el ciclo, las 4 estaciones. Entonces, además de eso también hay ciclos químicos. Pero estos ciclos no se aplican a nuestra vida porque estos ciclos se repiten de una manera ordenada y continua o constante. A los ciclos que nos vamos a referir a los ciclos familiares, de la vida familiar, las etapas emocionales e intelectuales que nosotros muchas veces atravesamos como miembro de una familia, como miembro de una cultura, como miembro de la humanidad, hablándolo de una manera en general, porque todos tenemos ciclos, desde la infancia hasta nuestra jubilación, todo eso viene una cantidad de ciclos impresionante. En cada etapa nosotros enfrentamos retos que nos permiten desarrollar nuevas habilidades, adquirir nuevo conocimiento, en fin. A estos ciclos es que nos vamos a referir el día de hoy. Lo que les voy a expresar es un ciclo espiritual. Acordémonos, amados, que nosotros no somos cuerpo con espíritu, sino espíritus con cuerpo. Todo viene primero en el espíritu y después eso se refleja en lo natural. Eclesiastés 3 del 1 al 8, y estoy sacando de la versión Palabra de Dios para Todos, dice: todo tiene su momento. Todo lo que sucede debajo del cielo ocurre de acuerdo a un plan. Y aquí el Señor nos está poniendo algo
muy importante en nuestras vidas. Uno, todo, sea lo bueno o sea lo malo. Y después dice, ocurre de acuerdo a un plan. Es decir, por muy difícil que nosotros tengamos una situación, o por mucho éxito que nosotros tengamos, el Señor ya lo sabe. Dios ya lo sabe porque ese era el plan. Ese es lo que Dios te permite. Eso es lo que Dios permite para que nosotros podamos pasar ese plan, pasar ese ciclo, estar dentro de ese plan de Dios. Dice la palabra de Dios, dice, hay un tiempo para nacer, hay otro tiempo para morir, hay un tiempo para plantar y otro tiempo para arrancar las plantas, hay un tiempo para matar y otro tiempo para sanar. Un tiempo para destruir y otro para construir. Hay un tiempo para llorar y otro para reír. Hay un tiempo para estar triste y otro para bailar de alegría. Hay un tiempo para esparcir piedras y otro para recogerlas. Un tiempo para abrazarse y otro tiempo para dejar de abrazarse. Hay un tiempo para buscar y otro para detener la búsqueda. Hay un tiempo para guardar y otro para desechar. Un tiempo para rasgar y otro para coser. Un tiempo para guardar silencio y otro tiempo para hablar. Hay un tiempo para amar y otro tiempo para odiar. Un tiempo para la guerra y otro tiempo para la paz. Amados, es un poquito extenso, pero el Señor escribe estas palabras para que nosotros tengamos en claro que todo tiene su tiempo. Todo tiene su principio y su fin. Todo tiempo tiene un comienzo y tiene un final. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar. No es pecado llorar, no es pecado reír. En fin, eso es lo que el Señor quiere expresarnos en Eclesiastés 3 del 1 al 8. Que todo tiene un ciclo que comienza y debe de terminar, ya sea para bien o ya sea para mal. Ya sea una etapa de tu vida que te causó dolor o una etapa de tu vida que te causó alegría. ¿Por qué? Porque hay un comienzo y hay un final. Todo tiene su tiempo. Hay etapas buenas de la vida que disfrutamos y gozamos al máximo. Y hay otras que consideramos difícil y hasta deseamos que terminen pronto. Sin embargo, son solamente eso, etapas que son necesarias. Y esas etapas son necesarias cerrarlas de una manera correcta para poder avanzar espiritualmente. Y si avanzamos espiritualmente, vamos a poder avanzar en lo natural. Cerrar ciclos es un término, amados, que está muy de moda, como se los decía antes, pero solo se usa para cuando escuchamos que alguien ha sido engañado por otra persona o le va mal, sobre todo cuando en cuestión de noviazgo o matrimonios. No, tiene que cerrar ese ciclo. No, realmente cerrar ciclo es un proceso necesario que todos nosotros debemos de entender para seguir adelante en el proceso de la vida. La vida es un proceso. La vida, amados, hay que vivirla y hay que vivir todos esos ciclos y cerrarlos debidamente. El apóstol Pablo nos lo enseña de esta manera en Filipenses 3, 13 al 14. Y estoy cogiendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Hermanos, no considero haber llegado ya a la meta. Mire que Pablo está dando un ejemplo como de una carrera, pero de una carrera en la cual no tenemos que ser ni primero, ni segundo, ni tercero, sino que en esa carrera hay una meta que hay que alcanzarla. Aquí claramente él nos dice, no he llegado a la meta, es decir, sigo. Mire lo que dice después. No considero haber llegado a la meta, pero esto sí es lo que hago, es decir, él continúa en el proceso de la vida, él continúa caminando hacia la meta. Y mire lo que dice siguiente, mire lo que dice después. Me olvido del pasado y me esfuerzo para alcanzar lo que está delante. Él se olvida del pasado, ahí no está diciendo se olvida del pasado si es bueno o si es malo, sino que se olvida del pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Sigo hacia la meta para ganar el premio que Dios me ofreció cuando me llamó por medio de Jesucristo. Si nosotros estamos viendo esta prédica, esta enseñanza, y si nosotros más adelante se la compartimos a una persona, es porque el Señor le está hablando a esa persona, así como te está hablando a ti, así como me está hablando a mí. El cerrar ciclos, amados, es una decisión. Y una decisión que es determinante en nuestras vidas. Es algo tan importante que nosotros no alcanzamos a imaginar cuán importante es.
el tomar la decisión de cerrar tal ciclo, de cerrar el ciclo de. Usted sabrá y usted sabe qué es lo que está pasando por su vida. Y el mismo Dios nos lo enseña en Deuteronomio 30:19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. Y esto es una palabra que nos confronta. Mire que Dios no está colocando al humano como testigo porque sabe que el humano miente, porque sabe que el humano tiende a estar donde le conviene. Él coloca de testigo a los cielos y a la tierra y va en contra de nosotros. Dice que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y él después nos dice, nos aconseja, nos da esa palabra de guía. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. A pesar de que está en el Viejo Testamento, amados, debemos de entender que el Señor quiere que escojamos la vida, es decir, el bien. Cuando nosotros estamos escogiendo la muerte es porque estamos escogiendo lo torcido, la mentira, el engaño, en fin. Todos nosotros sabemos qué es lo que el Señor quiere cuando dice escoger el bien y el mal. Y nosotros ya estamos bastante grandecitos para saber qué es el bien y para saber qué es el mal. Es necesario, amados, para cerrar estos ciclos, es necesario que nos examinemos con honestidad, con sinceridad, que nos examinemos en el fondo de nuestro ser, de nuestro corazón, que examinemos lugares, personas, situaciones, que examinemos relaciones de nuestro pasado que se nos han vuelto carga. ¿Y por qué estoy comenzando con esas relaciones? Porque es lo más duro que se nos da a nosotros para poder cerrar un ciclo. Porque desafortunadamente el ser humano siempre se inclina a la maldad y el ser humano, la mente humana, siempre quiere, no sé por qué, es algo psicológico, siempre quiere estar enredado en lo mismo. Como decía una persona, no podemos cambiar algo cuando escogemos lo mismo, o no podemos hacer lo mismo y esperar algo diferente. Cuando sabemos que ¿cuándo sabemos nosotros que algo se nos volvió carga? Cuando hablamos continuamente de algo, de alguien con dolor y de una manera despectiva. ¿Por qué? Porque acordémonos, amados, que la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y nosotros cuando hablamos expresamos lo espiritual, lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Siempre el Señor nos ha dicho, hijo mío, dame tu corazón, porque en ese corazón el que tiende a vivir, y valga la redundancia, nuestra vida. No necesariamente son momentos difíciles, amados, los que tenemos que examinar. Las cosas buenas de nuestra vida también cumplen su ciclo. Por eso es importante pedirle a Dios sabiduría para reconocer a qué o a quiénes debemos decir adiós. No porque sean malas personas, sino porque simplemente el Señor no tiene en ese momento un propósito para nuestra vida o para la vida de ellos. Puede ser un trabajo también, puede ser una amistad, puede ser una idea, una relación incluso puede ser hasta una ciudad. Entonces, esos ciclos es necesario terminarlos, pero primero, amados, tenemos que examinarnos y examinarnos honestamente, porque muchas veces nos mentimos, amados. Muchas veces nos mentimos, muchas veces decimos, no, sí, yo me quiero ir de aquí, pero es que, simplemente tenemos que reconocer, yo me quiero ir de esta ciudad, pero todavía no tengo el dinero para hacerlo, o yo me quiero comprar un mejor carro, pero todavía necesito ahorrar para esto, yo necesito un nuevo negocio, pero tengo que culminar esto y esperar y examinar cuál es el proceso de mi negocio para comenzar a mejorarlo, o simplemente una amistad que me causó dolor, bueno, yo ya sé que me está causando dolor, entonces yo tengo que saber en mi corazón qué es lo que me causa dolor. Entenderlo y asumirlo y ser realista, me causa dolor. O es necesario cambiar de idea. Es necesario examinarnos, amados. Si nosotros no nos examinamos, la tendencia es que vamos a quedar en un mismo ciclo. Y muchas veces decimos, bueno,
a mí me da la impresión que esto ya lo viví hace tanto tiempo. O muchas veces se nos viene un pensamiento que dice, wow, a mí me parece que lo que estoy viviendo ahora lo viví hace como 2 o 3 años atrás. Muy probable que estés en el mismo ciclo, muy probable que estés en lo mismo, muy probable que nosotros tengamos una mente que algo se nos volvió carga. Posiblemente sea un apego a alguien o a algo, pero de una manera enfermiza. Nosotros no podemos apegarnos a nada ni a nadie que sea enfermizo. ¿Por qué? Porque eso nos va a causar dolor. Eso va a estar allí. Lo que le afecta a una persona, si es enfermiza, también nos va a afectar a nosotros o viceversa. Es muy importante saber cuál etapa de tu vida vas a cerrar. Y no podemos cerrar ciclos si no sabemos qué es lo que tenemos que cerrar, amados. Por eso es importante, amados, que nosotros nos examinemos honestamente. Ábrale su corazón a Dios. Mire, es muy importante para cerrar ciclos hablar con alguien. Debemos contar el proceso que estamos pasando con alguien. Y ese alguien, amado, es Dios. Si tienes una persona madura que espiritualmente esté bien, sea de confianza, cuéntale tu proceso. Pero por encima de esa persona, cuéntaselo a Dios. Cuéntale a Dios que te cuesta dejar ir a esa persona. Cuéntale a Dios que esa persona te hizo daño y que te cuesta perdonarla. Cuéntale a Dios, amados, que necesitas más ideas para salir adelante en tu negocio. Cuéntale a Dios que te cuesta creer que hay algo nuevo para ti. Cuéntele a Dios, amados, que te incremente la fe. Dígale, Señor, necesito fe, yo ya me siento estancado, Señor, dame nuevas ideas. O Señor, esa persona, cada vez que yo la veo, me provoca sacarle los ojos. Pero Señor, yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que me quites este sentimiento, este rencor que yo tengo hacia esa persona. Cuéntele, amado, el pecado con el que hemos estado luchando y que desafortunadamente no dejamos ir. Todos pecamos, amados. No es pecado reconocer el pecado, es pecado seguir en el pecado sabiendo que estás pecando. Háblale del dolor y el rencor que sientes por quienes te hicieron daño. Es algo normal. Hable con Dios, amados. ¿Por qué debemos hablar con Dios? ¿Por qué debemos hablar con una persona de confianza? Porque hay libertad cuando nosotros confesamos. Amados, si usted va a hablar con Dios, no se preocupe. Dios no lo va a juzgar, ni nos va a reprochar porque de pronto no eres sano o porque simplemente todavía sientes rencor. Al contrario, Él está ahí dispuesto a escucharnos, no solamente a ti, sino también a mí. Él quiere ayudarnos, Él quiere abrazarnos, Él quiere sanar nuestras heridas, amados. Él quiere que nuestra mente sea nueva, Él quiere sanar nuestro corazón, Él quiere que nosotros tengamos un nuevo comienzo. Amados, entendamos que es que la relación de Dios no es una religión. La relación no solamente está en una congregación ni en 4 paredes. Si usted piensa que Dios solamente está en 4 paredes, se equivocó. Comience por mejorar esa relación, comience por cerrar ese ciclo donde usted piensa que Dios solamente está en una congregación. Dios está en cualquier lado, amados. Eso es causa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice Salmo 143:3. Y lo estoy sacando de la versión Palabra de Dios para Todos. Él sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas. Qué lindo ese versículo, amados. Qué lindo ese versículo. Ese es nuestro Dios, amados. Ese es el Dios que yo quiero mostrar. Ese es el Dios al que yo quiero que tú vayas. Un Dios misericordioso, un Dios de amor que te acepta tal cual eres, pero no te deja como estás. Él te mejora tu versión porque Él sabe valga la redundancia, el dicho. Él sabe de qué patas cojea. Él lo sabe, amados. Él sabe en estos momenticos qué es lo que está pasando, qué estás pensando. Mire, vuelvo y leo el Salmo 147:3. Él sana a los que tienen roto el corazón y venda sus heridas.
Amados, para poder cerrar ciclos, debemos empezar de nuevo. Decidir aferrarnos al pasado es un error. Cuando nosotros nos aferramos a nuestro pasado, estamos negando la oportunidad de experimentar lo nuevo que tiene Dios para nosotros. Dios tiene un plan para ti y para mí, amados. Un propósito que no puedes perder por estar aferrado a un periodo sin cerrar, a un ciclo sin cerrar. Todos los días debemos de agradecerle a Dios que nos levantamos con vida, y sea cual sea la situación que estamos viviendo hoy, simplemente comienza de nuevo, una y otra vez. Comience de nuevo. Si hoy se equivocó en un negocio, mañana se le va a levantar y se va a levantar para comenzar de nuevo. Yo sé que hoy es domingo de descanso. Mañana se va a levantar, bueno, Señor, me examiné esto y esto y esto, tengo que cerrar este ciclo, voy a comenzar de nuevo. Lo más importante, amados, y esto es algo muy importante para poder cerrar un ciclo. Debemos de empezar de nuevo, pero debemos de empezar con una mente renovada. ¿Qué es la renovación de la mente? Y esto es muy importante, porque muchas veces pensamos que renovar la mente es leer un libro de tal filósofo para aplicarlo a nuestra vida. No, amado, el filósofo era humano. Y yo quiero, no por despreciar la filosofía, pero los filósofos eran humanos. Y de acuerdo a su cultura era que ellos hablaban. Muchos tienen unas palabras muy inteligentes, pero no hay más inteligente que Dios. ¿Qué es la renovación de la mente o cómo podemos renovar nuestra mente? Renovar la mente es reemplazar nuestros pensamientos con lo que nos dice Dios en su palabra. ¿Por qué? Amados, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y esto yo no lo estoy diciendo por religiosidad, lo estoy diciendo porque lo estoy estudiando, porque el Señor, a pesar de que siempre he creído en la palabra, el Señor me está comprobando que la palabra de Él es fiel, que la palabra de Él es verdad, que la palabra de Él es intacha, que la palabra es honesta. La palabra de Dios es verdad, absolutamente verdad. Por eso, para renovar nuestra mente, tenemos que utilizar la palabra de Dios. Si no, muchas veces renovamos las cosas o muchas veces queremos tomar las palabras sabias de un hombre, pero cuando las vamos a aplicar es algo totalmente diferente. Y nos encontramos en la misma posición de esa persona. O muchas veces nosotros aplicamos una palabra de una persona o la actitud de una persona, pero detrás de esa persona hay debilidad, hay deshonestidad, falta de integridad, en fin, una cantidad de cosas. Por eso es mejor tomarla de la palabra de Dios. Porque Él es fiel y verdadero, porque Él es honesto, porque Él es sincero. Debemos de renovar nuestra mente, y es como cuando nosotros estamos limpiando nuestro hogar. Movemos la silla para aspirar, movemos la mesa para limpiarla, sacamos los cojines de los muebles para poder sacar el polvo de los muebles. En fin, es lo mismo con nosotros, amados. Lo único que tienes que hacer es sincerarte, decir, vamos a renovar nuestra mente, pero primero yo tengo que mirar a ver qué es lo que yo tengo dentro de mí, dentro de mi corazón, qué es lo que yo tengo en la mente. ¿Estoy dispuesto a cambiar? Amados, algo que aprendí hace mucho tiempo es acerca de la terquedad. La terquedad significa oscuridad. ¿Y en dónde trabaja el enemigo? En la oscuridad. ¿Qué es la luz? La palabra de Dios. Expongámonos a la luz. No te va a doler. Hágalo usted solo si le da mucha pena. No decir que yo creo en Dios, que yo soy cristiano. No, a mí me da pena. Ok, listo, no hay ningún problema. El Señor tratará contigo. Pero si quieres cerrar un ciclo, simplemente vete a tu cuarto, comience a leer la palabra y di, wow, Señor, estaba equivocado. Mira esa actitud con que yo estaba. Mira ese pensamiento que yo estaba. Es algo tremendo, amados. Pero si nosotros no podemos renovar nuestra mente, no vamos a cerrar ciclos. Es lo mismo espiritualmente, vuelvo y les repito. Tenemos que ser sinceros, examinar nuestro corazón y remover lo que nos causó dolor. Tenemos que ir a nuestros procesos que nos llevó al éxito y mirar a ver cómo podemos mejorar.
¿Cómo logramos esto? Muy sencillo, pero a veces es complicado, a través de la palabra de Dios. Amados, les aseguro que Dios nos va a bendecir en lo espiritual y lo vamos a mostrar en lo natural. Se los aseguro, porque me está pasando, porque me ha pasado. Se los digo por experiencia. Miren lo que dice la palabra de Dios en Isaías 43:19. Y estoy usando la versión palabra de Dios para todos. Fíjense, escucha, amados, esto es una promesa para usted. Fíjense, voy a hacer algo nuevo. Eso es lo que está pasando ahora, es decir, ya. ¿No se dan cuenta? Haré un camino en el desierto y ríos en tierra desolada. Amado, tómelo. Isaías 43:19. Tómelo para su vida. 1 Corintios 2:9. Palabra de Dios para todos también. Pero así está escrito. Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Si usted ama a Dios, téngalo por seguro que Dios no va a ser desleal. Si usted ama a Dios, téngalo por seguro que el Señor va a estar contigo en todo el tiempo en el cerrar de cada ciclo. En ese proceso que fue doloroso, Dios estaba allí y ahora te está diciendo, cierra ese ciclo porque tengo algo mejor para ti. ¿Qué nos impide cerrar ciclos, amados? Las excusas, las justificaciones. Muchas veces creemos que sabemos más que Dios. Mire, amados, había un pastor muy estudiado. Yo lo aprecio mucho porque yo aprendo mucho de él. Y dijo, estuve en mi universidad, tuve mi grado, posgrado, regrado, contragrado, PH, HD, doctorado, en fin, una cantidad de tiempo. Y en un encuentro con Dios, Dios me dijo, ok, ya te educaste, ahora quiero que cierres todos esos libros que yo te voy a enseñar. Amados, permita que Dios le enseñe. No sea tan terco. Permita que Dios le enseñe. La terquedad muchas veces nos lleva a la altivez. La terquedad muchas veces es falta de fe. La terquedad es muchas veces, amados, pretender que lo sabemos todo. No seamos tercos con Dios. Amados, vamos a perder. Dios tiene razón. En lo que sea, Dios tiene razón. Y no vaya a esperar a que Dios va a cambiar por usted. Nunca. Dios no va a cambiar por nosotros, porque Él sabe que nosotros somos desleales, mentirosos, que muchas veces hablamos lo que no es, que nuestros pensamientos muchas veces son muy aparte de su palabra. Ahora con Cristo Jesús, Él tiene la misericordia de darnos esta palabra para podernos cambiar. Y cuando nosotros somos tercos, estamos diciendo, yo soy mejor que tú, o yo sé más que tú. Debemos de entender que solo somos mortales, amados. Dios tiene todo el tiempo del mundo. De hecho, en lo espiritual no hay tiempo. Somos nosotros. Nosotros somos humanos y somos los que necesitamos de Dios. Y debemos admitir nuestra realidad y nuestra debilidad. Muchas veces mostramos lo que la gente quiere ver. Muchas veces mostramos nuestra felicidad. Pero detrás de eso, amados, hay sufrimiento, hay cosas que no nos dejan progresar, hay dolor, hay desengaño. Muchas veces el mismo éxito nos hace frustrarnos porque no llegamos a ser más altos que. ¿Qué nos impide cerrar ciclos, amados? La comodidad y la resignación. Acostumbrándonos a dar vueltas en el mismo lugar, con la misma persona, la misma situación, nos lleva a estancamiento sin darnos cuenta. Tenemos que hacer un pare definitivamente, dependiendo de su corazón, dependiendo cuál es la situación que nos está. No le eche la culpa a Dios, porque ustedes hoy las decisiones que tomó ayer. Ahora, eso no es nada malo. Todos nosotros hemos tomado malas decisiones.
lo que no es correcto o lo que no es sano es que sigamos en lo mismo cuando usted escuche esta palabra. Amados, esta palabra me tocó a mí. Y nos estamos reenfocando, nos estamos examinando en todo. Porque tenemos que cambiar, tenemos que cerrar ciclos. Tenemos que mejorarnos, tenemos que ir más a la palabra de Dios, amados. Muchas veces nos volvemos cómodos en donde estamos. Cuando el Señor nos quiere llevar a más allá, a llevarnos a que lo conozcamos más a Él. ¿Qué nos impide cerrar ciclos? Creer que la mala situación es la voluntad de Dios. Eso sí es. Es algo que tristemente la mente hispana lo tiene. No, el Señor me quiso que yo fuera así. No, amados, nunca. Jesús, a través de su sacrificio, desea darnos una vida libre y abundante. Mire lo que dice Juan 10, 9 al 10. Palabra de Dios para todos, la versión. Yo soy la puerta. Si alguno pasa por mí, se salvará. Podrá entrar y salir. Jesús es la puerta para que nosotros entendamos la palabra. Podemos abrir la puerta de la palabra, recibir la palabra y poder salir para aplicarla. Y encontrará todo lo que necesita. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Yo vine para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Estamos viviendo en la abundancia de la vida, no en la abundancia material. No confunda, como decimos a veces aquí, no confusion, no se confunda. Una cosa es la abundancia espiritual y otra cosa es la abundancia material. ¿Qué nos impide cerrar ciclos? Los pecados habituales. La mentira, los malos hábitos, caer en el mismo pecado, mentira tras mentira, mentira tras mentira, hablar, enredar. Ojo con eso, amados. Mire lo que dice 1 Juan 3:8 y esto nos confronta a todos. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra pertenecerle al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. ¿Cómo destruimos las obras del diablo? Renovando nuestra mente pecaminosa, nuestra mente torcida, con la mente de Dios, que es la palabra de Él. Mateo 6:12, y esto es muy importante, amados. ¿Qué nos impide cerrar ciclos? Mateo 6:12 es un tema muy, muy importante. Y perdona nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. El acto de perdonar nos libera a nosotros mismos. Es una decisión. El perdonar es una decisión. ¿Perdonar qué? A las personas, lugares, situaciones o cosas que estuvieron presentes en el ciclo. Olvidando el pasado, recordando sin dolor y centrando nuestros ojos en lo que está por venir. Cuando nosotros perdonamos, amados, no es que no podamos hablar del pasado, sino que no hablamos del pasado con dolor. No hablamos del pasado con resentimiento. Y usted muchas veces se acuerda de lo que le hizo una persona hace como 30, 40 años atrás con dolor. ¿Por qué razón? ¿40 años con dolor en lo mismo? Cierre ese ciclo. Maduremos. Y algo muy importante, amados, que es que nosotros tenemos que aprender del ciclo. Dios permitió usar cada situación, cada persona, cada lugar para moldear nuestro carácter y llevarnos a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Examinémonos. Este ciclo ya lo pasé. ¿Qué no voy a repetir de ese ciclo? Si fue un error, yo no puedo cometer ese error. ¿Aprendí bien la lección? Mire lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen. ¿Qué significa? Ayudar. Ayudan para el bien de quienes lo aman. Y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Es decir, para usted y para mí. Pero el propósito no es el suyo, es el propósito de Dios. Porque muchas veces hablamos mucho, ¿cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito? Mi propósito es, ha puesto un par en su vida, decir, Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mí? Si nosotros no tenemos ese propósito claro, no podemos vaciar nuestro vaso
para recibir lo nuevo, amados. Y esto es algo muy importante. Por último, amados, debemos de ser agradecidos por todo. Y aquí es donde nosotros debemos aplicar la nueva perspectiva de Dios. Aquí es donde nosotros debemos aplicar la mente renovada. Ya no podemos ver las cosas de la manera como nosotros lo vemos, porque el ser humano tiende a ser catastrófico. Debemos de ver las cosas, sean buenas o sean malas, como un proceso que debemos pasar y debemos aprender de eso. ¿Qué aprendimos? Debemos ser agradecidos con las personas que nos han ayudado. Debemos de ser agradecidos con las personas que se fueron. Debemos de ser agradecidos con las personas que están. Debemos ser agradecidos por lo bueno y por lo no tan bueno que hemos pasado. Porque es Dios permitiendo, amados, para madurarnos. ¿En qué no hemos madurado? Es importante el cerrar ciclos para recibir lo nuevo de Dios. El cerrar ciclos, amados, es una decisión. Hoy, esta enseñanza, el Señor me ha ministrado tanto, amados, que con mi esposa ya hablamos que vamos a comenzar a retomar lo que nosotros habíamos parado. Hoy, amados, tome la decisión de cerrar ese ciclo. Ese ciclo que usted no ha concluido. Ese ciclo que le produjo dolor. Es importante cerrar el ciclo donde esa persona que te hizo daño todavía la tienes aquí con dolor. Ese engaño que te lastimó. Es importante que si tienes éxito, preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué me siento estancado? ¿Será que ya tengo que cerrar el ciclo de este éxito y tengo que tomar nuevas ideas? Póngale un sello de concluido a sus ciclos, amados. Porque ese es su pasado. El ayer ya es pasado. Usted no lo puede devolver. Es tiempo de que concluyas lo que te dio éxito. Si sientas que estás estancado, y pídale a Dios nuevas estrategias, nuevas ideas, nuevos procesos. Pídale al Espíritu Santo, amados. Pero usted, ¿cómo el Señor le va a pedir? ¿Cómo el Señor le va a dar si usted ni siquiera hable la Biblia? Si usted ni siquiera entiende qué es lo que dice en Juan 1:1. En el principio era el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Amados, entendamos, las buenas ideas vienen de la palabra de Dios. Y entre más palabra tengamos, mejores ideas vamos a tener. Amén. Yo le doy las gracias al Señor, amados, de que nos envió esta palabra. Porque esta palabra me produce en mi corazón un cambio. Cerrar toda esa cantidad de ciclos que muchas veces nosotros tenemos, que los dejamos por ahí, y tomar nuevas determinaciones. Lo que sembremos hoy, lo vamos a recoger mañana, sea bueno o sea malo. Y espero, amados, de que esta enseñanza haya sido para su edificación. Dios me lo siga bendiciendo. Y siempre acuérdese de cerrar ciclos. Siempre acuérdese de tener ese tiempo con Dios, en ese cuarto, a solas con Él, con su Padre. Y que le ayude a cerrar ese ciclo que lo tienes abierto y es necesario que lo cierres. Bien, amados, Dios me lo siga bendiciendo. Bye, bye.